Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Omar López, dándote la bienvenida de Feos, Sucios y Malos. Sabes que hoy vamos a hablar sobre geopolítica y la estrategia energética en el Cono Sur, en UNASUR con más precisión. Vamos a hacerlo con Gustavo Laut. Él es un experto en relaciones internacionales en la Universidad de El Salvador. También es un hombre de un altísimo conocimiento en políticas de energía y está en estos días estudiando mucho el antes y un después en estos procesos electorales que se viven en la región en términos del agotamiento de los recursos naturales y cómo esto incide en la política de Estado en UNASUR con respecto a los bienes estratégicos y energéticos. De esto, aquí en Feos, vamos a hablar con Gustavo Laut. ¿Me acompañan? Gustavo Laut, bienvenido a Feos, Sucios y Malos. Gracias. ¿Qué tal, Omar? Muchas gracias por la invitación. Es complejo lo que le vamos a preguntar a Gustavo, porque tiene que ver con el continente, el mundo, el conflicto, la batalla por el poder económico. En términos de lo geopolítico, energético, Gustavo Laut, ¿en qué momento estamos en el continente? ¿En cuanto a lo bueno, en cuanto a lo malo? Sí. Omar, yo creo que estamos en principio en una etapa histórica que ha comenzado allá por fines de los 90 con la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, que ha implicado empezar a transitar lo que yo considero es un camino hacia la emancipación, ¿no? Que tuvo una característica fundamental. ¿Cómo hacer que nuestros gobiernos, inaugurando el periodo con Chávez, siguiendo con Evo en Bolivia, con Correa en Ecuador, aquí en la Argentina también en el periodo del kirchnerismo, con Lula y Dilma en Brasil como los principales exponentes, la idea ha sido fundamentalmente cómo encarar un proceso de desarrollo centrado fundamentalmente en nuestros recursos naturales, de manera tal de que nosotros podamos generar un tipo de dinámica de crecimiento económico que nos permita salir de las dificultades que históricamente, estructuralmente nuestras economías habían tenido. Que tenían que ver básicamente con que los ejes dinámicos de nuestro desarrollo estaban controlados por factores de poder externo, fundamentalmente poderes transnacionales, que hoy siguen teniendo una preponderancia fundamental en el juego, en el reparto del poder económico en el mundo, pero sobre los cuales estos gobiernos en esta etapa yo creo que han empezado a trabajar seriamente para intentar limitarlos, por lo menos, ¿no? Esa estrategia de limitación de estos poderes extracontinentales viene de la mano también de la recuperación de una memoria histórica presente en nuestros países que tiene que ver con recuperar para nuestro porvenir aquellas fuentes o palancas que nos pueden llevar al desarrollo. Ahora, ¿no? yo te repregunto, Gustavo Laut, porque hay presión externa. Hay una crisis que cada vez está más lejos de ser resuelta entre Europa y Estados Unidos, pero muy particularmente del capitalismo en general. Así es. Y está atravesada por un detalle muy, muy importante. Prestemos atención a este dato, ¿no? El agotamiento de los recursos estratégicos, los naturales estratégicos, echa la mirada a América Latina. Así es. La crisis europea presiona mucho. Brasil está en una situación muy difícil, puede traccionar sobre todo el UNASUR. ¿Cómo se defienden los principales ejes? La distribución energética, un logro en la Argentina en los últimos 12 años, el tema de YPF, involucrada en la economía y la dinámica económica del país. Bueno, los principales ejes, ¿cómo se defienden solos y dentro del UNASUR cuando no tenés cómo en este momento? Yo creo, Omar, que en ese sentido nosotros estamos en este momento en la necesidad de
dar un salto adelante. Ajá. Porque la única manera de poder defender estos logros parciales que nuestros gobiernos han ido teniendo en estos años Sí. es a través de la profundización del proceso de integración regional. La variable energética, en este caso, juega un factor fundamental. Nosotros hoy tenemos, dentro del juego del poder mundial, en el control por los recursos, un conjunto de recursos que van desde los hídricos, la biodiversidad, los recursos minerales e hidrocarburíferos, que conforman el corazón de la posibilidad de un tipo de desarrollo diferente. Acá, en este juego, muy delicado por cierto, nosotros deberíamos poder encontrar la manera de poder desandar la típica dependencia que nosotros hemos tenido con los factores de poder externo, con lo que han sido en su momento Europa y Estados Unidos, que han tenido mucha y muy fuerte presencia en nuestra región, y que han sido de alguna manera los factores de poder que no permitieron enhebrar un proceso de desarrollo más autónomamente centrado, ¿no? La UNASUR hoy tiene ejes de trabajo que están planteados muy inicialmente. Sí, incluso el área energética. El área energética. Estos ejes de trabajo hoy están recién empezando a encarar un proceso, yo te diría, de prospección, de estudio, de sistematización de la dotación de recursos y de posibilidades reales con las que nosotros contamos. Pero que no es un eje que hace a la determinación política donde los jefes de Estado todavía no se ponen de acuerdo. Por supuesto, a esto iba ahora. Pero si nosotros no logramos pasar a una etapa que tiene que ver con cómo empezamos a generar, en base al control desde los estados del acceso, digamos, a estos recursos estratégicos, para poder llevarlos a estrategias de complementación industrial que permitan procesos de agregado de valor en nuestras economías, que a su vez nos generen el margen de maniobra necesario para que nosotros podamos ir acumulando poder nacional, pero que esa acumulación de poder nacional esté fuertemente vinculada con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestras poblaciones en forma permanente, ¿no? Es decir, si estos procesos no se discuten hoy en Sudamérica, por ejemplo, en el ámbito de la UNASUR, para pasar a una acción más concertada por áreas fundamentales, ¿no? Yo hoy te voy a dar un ejemplo concreto. A ver. Nosotros tenemos en la región hoy la posibilidad de encarar un proceso de coordinación de políticas a futuro respecto al litio, por ejemplo, hablando de un recurso mineral que hoy está muy en boga, ¿no? Se ha hablado desde Bolivia en los últimos años sobre la posibilidad de constituir lo que se denominó un OPEP del litio. Bueno, el ejemplo concreto a encarar en este caso es que si Argentina, Chile y Bolivia, que son los países que concentran el 85% de las reservas mundiales de litio existentes, junto ¿no? con Estados Unidos y Gran Bretaña. Por supuesto, pero no generan desde la región un proceso de control y de generación de riqueza autónomos, digamos, ¿no? A partir de empresas fundamentalmente estatales que impliquen la participación masiva de sus propias comunidades en la generación de riqueza a través de la explotación de ese producto, nosotros vamos a estar en serias dificultades porque lo que va a empezar a primar, Omar, es el interés parcial de cada uno de los proyectos políticos que en un momento determinado van a ver que hay una posibilidad de encarar un proceso de desarrollo acotado, concreto, con ese recurso, y hoy existen en el mundo, así como existe financiamiento en el mundo y condiciones para que nosotros podamos ir de la mano con cualquiera de los actores que hoy están peleando por ese control de los recursos cada vez más escasos de los cuales vos hablabas, nosotros ese proceso de desarrollo interno debemos empezar a buscarlos en fuentes de formación de capital propias que nos permitan empezar a acotar la presencia dominante del capital extranjero en áreas que son estratégicas para el futuro de nuestra región. Gustavo, ¿cuáles son las prioridades determinantes a la hora de cuidar los recursos si no te podés poner de acuerdo en UNASUR? Porque la dinámica de las crisis internas, las presiones externas no te dan el plafón. ¿Cuál es el punto clave para encontrar una manera de cuidar? No solo con los acuíferos, con la energía
con la distribución. Acaba de establecer Bolivia hace menos de 72 horas, en el momento que grabamos este programa, una de las fuentes de procesamiento de fluido líquido de gas más importante de todo el continente a nivel mundial. Una obra que está oculta. La prensa la hizo desaparecer, la gran prensa hegemónica, que habla de un proceso potente. Sí. Bueno, ¿cómo se cuidan esos procesos potentes a la hora de los recursos naturales en un momento donde en cualquier momento te lo vienen a buscar? Como invaden Irán o Irak. Omar, en ese sentido, sería necesario que nuestros países, en el contexto de la UNASUR, se pongan de acuerdo en algunos ejes básicos de preservación de los recursos. Para eso, un primer aspecto fundamental es poder contarlos, cuantificar la magnitud de los mismos, no se sabe saber nada. Dónde están. Claro. Recuerdo a Lee Rodríguez Araque, hace 2 años, que nos decía, deberíamos constituir algo así como un servicio geológico sudamericano. Nos dicen las agencias de información de los Estados Unidos, las prospecciones más o menos aproximadas de los recursos que tenemos. Ese es un primer elemento, la contabilización y la sistematización de lo que tenemos. En segundo lugar, la coordinación de herramientas comunes de cómo empezar a encarar procesos de uso racional y eficiente de los recursos. En tercer lugar, esos procesos de uso racional y eficiente tienen que ser concebidos en función de criterios de sostenibilidad medioambiental, que permitan generarle a las próximas generaciones una ventana de oportunidad y de futuro en relación a la presencia de esos recursos. Y otro elemento fundamental es que todos tengamos coordinadas políticas de acceso universal a los recursos y a los servicios que estos generan, digamos. Es decir, garantizar la accesibilidad a nuestras poblaciones de manera masiva de recursos que, por otra parte, constituyen derechos humanos inalienables e imprescriptibles. Estoy pensando en el caso del agua, por ejemplo, ¿no? Debería hacernos pensar en términos de que allí hay que también encarar un proceso que pasa por la armonización normativa en términos de los instrumentos que existen en cada uno de nuestros países, ¿no? Esto no hay otra forma de hacerlo hoy que a través de los 12 consejos instalados en funcionamiento ya en el ámbito de la UNASUR. Esa debería ser la instancia institucional en donde empecemos a encarar este tipo de procesos. Vamos a invitarlo nuevamente, esto lo hacemos con todos los que pasan por Feos, Sucios y Malos, o sea, una ronda, porque los temas son intensos, grandes, complejos, no se pueden resolver en una, dos, obviamente, ni en 3 entrevistas, más con la lógica de seguimiento, ¿no? Quedan preguntas, lo geopolítico es el nuevo campo de disputa hoy. ¿Qué peso tiene lo energético? El continente en su conjunto, UNASUR como un eje de coordinación de todo ese conjunto. ¿Cómo vienen las disputas para desestabilizar a los gobiernos mal llamados populistas a la hora de lo que esconde esa disputa, ¿no? Sí. Voltear lo que se construyó, entre ellos lo estratégico, para poder llevárselo otra vez a la apropiación de las leyes del imperio y del capitalismo global. Todo esto es tema para seguir con Gustavo Laut. Próximamente aquí, ahora le vamos a dar la despedida, pero pidiéndole probablemente que él pueda empezar a encontrar una serie sobre estos temas. Esto me da pie a decir que tal vez en MATV Gustavo Laut tenga su programa sobre los recursos energéticos estratégicos. No tenía que haberlo dicho al aire, ¿no? Pero bueno, no importa, yo soy así. Hasta mañana. Gracias, Gustavo. Por favor, Omar, como siempre. Muchas gracias. Gracias a vos por el tiempo. Dale. Mañana,